Yo cuando escribí mi primer libro, el primer libro en inglés, pero el cuarto libro en español, pero había escrito Metamanagement con 3 tomos y después escribí el libro La empresa, La empresa consciente. Ya había terminado todo eso. Y no dije una palabra de los estoicos porque confieso ignorancia absoluta. Yo no los conocía, no había escuchado mucho de ellos. Sabía que existían los filósofos estoicos, pero nunca los había leído. Y por otras circunstancias, por mi interés en filosofía, decidí leerlos. Y cuando empecé a leer libros de los estoicos, me agarró una vergüenza impresionante. Primero porque me di cuenta que muchas de las cosas que yo digo las aprendí de autores que las habían aprendido los estoicos. Entonces primero dije, uy, qué vergüenza, no dije nada de los estoicos. Y segundo, digo, la gente va a creer que me lo robé, como que yo me tomé las enseñanzas de los estoicos, porque son demasiado parecidas. Pero juro que no los había leído, o sea, no es plagio sino ignorancia. No sé cuál de las dos es peor, ¿no? Pero ignorancia absoluta. Y cuando los leí dije, wow, qué pena no haberlos oído antes, pero no cambiaría una palabra de todo lo que escribí antes, porque su verdad llegó a mí a través de otros autores que sí habían estudiado los estoicos, y aunque no nos nombraban específicamente, sí trabajaban con sus conceptos. Entonces, mucho de mi material yo lo considero una introducción o un seguimiento de la filosofía estoica. En el budismo hay una frase que dice, el Dharma, la verdad, es siempre la misma, pero las lecciones y la forma de enseñarlo cambia con los tiempos. Entonces me gustaría imaginarme como un heredero intelectual o espiritual de aquellos filósofos estoicos que ha tratado de ayornar su material y presentarlo en el espíritu de los tiempos que corren como parte del mundo de los negocios. Y te diría que el primer paso del manual El Enquiridión, que es el primer libro estoico que se conoce, un filósofo que se llama Zeno, dice, la clave de la sabiduría es distinguir entre aquello que está dentro de tu control y lo que está fuera de tu control. Es la primera oración de ese libro. Y dije, wow, ya estaba hablando Zeno de víctima y protagonista 2200 años atrás. Es como, él no usó esas palabras, esos memes, pero estaba hablando de eso, que una vida pacífica, alegre, consciente, empieza con esta distinción de decir, hay cosas que puedo controlar, muy pocas, y la inmensa mayoría de cosas que están fuera de mi control. Y aunque no puedo hacerme culpable por las cosas que están fuera de mi control, sí puedo hacerme hábil o capaz para responder. Y de ahí desarrollé esta noción de responsabilidad. Esto, por ejemplo, lo aprendí de Stephen Covey, que no menciona a los estoicos, pero que es un concepto directamente derivado de los estoicos, lo mismo que Viktor Frankl, que en El hombre en busca de sentido habla justamente de la capacidad humana para elegir frente a sus circunstancias. Entonces, a partir de eso, dije, sí, bueno, lo mezclo ahora con los estoicos, cuando nos enfrentamos a un mundo que en su inmensa mayoría está fuera de control, la gente tiende a tomarse demasiada culpa y decir, ay, yo lo hice, o decir, bueno, no se puede hacer nada. Y no es verdad, tú siempre puedes hacer algo. De hecho, tienes que hacer algo, porque el mundo te pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Es como un jugador de ajedrez que del otro lado te mueve la ficha y te dice, ¿y ahora cómo vas a responder? Y tú tienes que jugar. Y en el momento en que tú juegas, el mundo instantáneamente mueve y te da otra vez su movida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y es siempre, como en inglés dice, your move. Ahora mueves tú. Como que golpea el reloj ese y te dice tu movida. Y ahora te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Y siempre te toca a ti. Porque el mundo no está jugando al tenis, sino que está jugando al frontón. La pelota siempre está de tu lado, no hay otro lado en esta cancha de tenis Bueno. vital. Entonces, siempre te toca a ti. Y, y ahí es donde viene la sensación de víctima. Y dice, bueno, ¿pero qué puedo hacer? Si la vida tiene todo el poder, del otro lado yo no tengo nada que hacer. Y eso no es verdad. Siempre tienes algo que hacer. Porque la gente confunde qué voy a hacer con qué voy a hacer para tener éxito.
Y lo que no tienes el derecho es de tener éxito. Sí tienes el derecho de escoger tu acción. Y lo que ese derecho te da es la garantía de integridad, no de éxito. Por eso los estoicos hablaban de la paz interior, la calma, la serenidad y la felicidad como armonía con tus valores. Por mezclar las tradiciones. En el Bhagavad Gita, el libro sagrado de la India, donde se enseña el karma yoga, el yoga de la acción, un dios, Krishna, le enseña a Arjuna, un general, cómo ir a la guerra. Y básicamente le dice, no te preocupes del resultado, sino que acomete cada acción como un sacrificio hacia mí. O sea, actúa como un sacrificio a tus valores más altos, a la divinidad, al amor, a la justicia, a la verdad. Y no te preocupes si vas a ganar o vas a perder. El ganar o el perder no depende de ti, eso depende de mí. Tú sigue tu dharma, sigue tu deber, sigue los dictados de la vida y actúa con total armonía con los valores. Y luego el mundo decidirá qué pasa, pero no te preocupes de qué pasa, porque si te preocupas de qué pasa vas a vivir en la ansiedad. Entonces, claro, parece casi sobrehumano hacer una cosa así, yo confieso que no estoy ahí, pero sí me da un cierto solaz saber que tengo una garantía de poder actuar con integridad frente a cualquier circunstancia.